esta presidencia quiere reconocer el interés de muchos legisladores, más allá de quienes integramos esta tercera comisión, inclusive apreciar su profesionalismo, como es el caso del diputado Belauzarán, para el cumplimiento del reglamento, y con la certeza de que sus inquietudes están traducidas en las intervenciones de todos los compañeros que harán uso del micrófono en esta ocasión. Siguiendo en este sentido, podríamos pedirle al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, pueda iniciar con su intervención para el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, a nombre del Partido Verde, quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del presidente de la CONDUCEF y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy han hecho una amplia exposición sobre este importante tema que sin duda pues preocupa a todos los que estamos aquí presentes y estoy seguro que a muchos otros compañeros legisladores. Yo quiero empezar por hacer referencia a la amplia exposición que hizo el presidente de la CNBV sobre este particular tema, que sin duda, y quiero empezar por la parte o la conclusión de la intervención del licenciado González Aguadé, que tiene que ver con su disposición para que juntos podamos revisar el marco legal que regula la actividad de este tipo de instituciones, porque no hay ninguna duda que el hecho de que estemos hoy sentados aquí hablando de este tema, pues implica que hay deficiencias en el marco legal que merecen ser atendidas y que deben ser atendidas pues a la brevedad, porque es un problema que hoy se presentó en una caja de ahorro relativamente pequeña, pero hay otras cajas de ahorro importantes en nuestro país que nosotros como legisladores debemos procurar que el marco legal pues expulse esas deficiencias que se han detectado. Un problema como este no es un problema exclusivo de México, es un problema que ya se ha presentado en otros países, es un problema que incluso en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, se presentó a principios de la década de los 80. Posteriormente tenemos un caso mucho más reciente de un inversionista o de un dueño de una institución financiera en Estados Unidos, que ustedes recordarán que es Bernard Madoff, que pues también engañó a miles de inversionistas en ese país, provocando pérdidas cuantiosas de miles de millones de dólares a un número importante de inversionistas que habían confiado en su proyecto. De hecho, se trata de ese caso emblemático, por ejemplo, es un caso en el que esta actividad fraudulenta se llevó a cabo a lo largo de un periodo de cerca de 2 décadas, sin que las autoridades las autoridades reguladoras de ese país hubieran podido detectar los problemas en los que se estaban viendo involucrados los inversionistas que habían depositado la confianza con esta persona que hoy, en el caso de Estados Unidos, afortunadamente está en la cárcel. Yo espero que en el caso de México, en el caso de FICREA, pues la Procuración de Justicia sea oportuna para que sea sancionada tanto esta persona que es el dueño de la caja de ahorro, como todos aquellos que hayan sido cómplices con él en esta actuación fraudulenta. Estamos sin duda ante un problema que tiene que ver con el dolo y la mala fe. Es un problema que tiene que ver lo que los economistas llamamos con asimetría de la información, que es un problema que obliga a ser creativos para poder orillar a estas gentes que tienden a comportarse de esta manera irregular para que revelen sus conductas irregulares o sus conductas ilegales, de manera tal que el marco legal y las autoridades correspondientes puedan atajar de golpe este tipo de problemas. Yo creo que en el Congreso de la Unión, a raíz de este problema, podemos trabajar de la mano todos para corregir las deficiencias. Yo confío en que una vez que logremos estos cambios a la ley, que tienen que ver por un lado con el monto de los seguros, del seguro de depósito del que gozarán o que gozan los inversionistas en este tipo de cajas, pues tiene que ser revisado, tiene que ser revisada o tenemos que ver de qué manera le damos mejores facultades
a las instituciones para que puedan llevar a cabo su papel de manera más oportuna y que además tengan herramientas para sancionar de manera más eficaz este tipo de agentes, para que se inhiban este tipo de prácticas. A mí me llamó mucho la atención en la presentación de Mario Di Constanzo en el tema de Conducef, cómo nos hablaba del inicio de un procedimiento de 26 procedimientos de sanción por el caso de los contratos de adhesión, y que esos procedimientos de sanción representaban en total una suma de 2.74 millones de pesos. Me parece que es una suma bastante, yo diría, baja para el tipo de problemas que estamos enfrentando. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que revisar. Hay que revisar a la alza los montos de las sanciones, hay que revisar también las facultades de la Conducef para que también pueda actuar de manera más eficaz en beneficio de los ahorradores. En suma, me parece que es oportuna esta reunión. Yo celebro que estemos hoy aquí y pues en mis siguientes intervenciones haré algunos comentarios adicionales sobre el tema. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. A continuación le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiera hacer uso de su intervención. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, decir que el caso de FICREA es un claro ejemplo de falta de regulación y de supervisión que se ha demostrado una y otra vez que carecen las instituciones del sistema financiero mexicano. No hay una capacidad preventiva para evitar los fraudes de los intermediarios financieros. Solo se reacciona ante fraudes consumados. Nuestras autoridades encargadas de la supervisión pues son bomberos, apagafuegos, pero de incendios que provocan las propias autoridades con su negligencia o tal vez con su connivencia. Pero la consecuencia de ello pues es trasladar los costos de los incendios provocados por ellos a los contribuyentes y que el daño enorme que sufren los ahorradores también se quede en total impunidad. Nosotros en el PRD no compartimos la idea de que el fraude en FICREA quede impune o que se conforme la gente con recibir 131,000 pesos de dinero público que pagarán los contribuyentes como seguro de depósito. Esa no puede ser la solución. Los verdaderos responsables del fraude en FICREA son los reguladores y los supervisores del sistema financiero mexicano, muy especialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que conforme a la ley le corresponde detectar de manera oportuna este tipo de anomalías. También hay que señalar que no se investigó cuál era la fuente del pago de las tasas de interés de 2 dígitos que estaba pagando este organismo en pleno estancamiento económico y muy por encima de las tasas de interés del resto del sistema bancario. No investigó el crecimiento inusitado de activos dudosos a través de empresas no financieras y se les permitió esta triangulación a lo largo de mucho tiempo. Tampoco se dieron cuenta que Rafael Olvera Mezcua, dueño de FICREA, en su mayor parte, aunque la PGR ya lo tenía investigado, de todas maneras le permitieron seguir funcionando a FICREA. Y las autoridades detectan todo hasta diciembre de 2014 o marzo de 2014, pero en marzo de 2014 que se detectan los problemas, es cuando comienza FICREA una intensa campaña de promoción, contratan a 600 personas, promotores, enganchadores de nuevos ahorradores. Es de marzo a septiembre que empieza a buscarse intensamente nuevos ahorradores engañados. Colocan módulos en los supermercados, lanzan promocionales, todo para lograr una captación de nuevos ahorradores. ¿Por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió
que si ellos desde marzo, al menos desde marzo de 2014, sabían quién era y cómo funcionaba FICREA, ¿por qué les permitieron que hicieran una intensa campaña para lograr nuevos ahorradores? Más grave todavía es que no solo no lo evitaran, sino hasta lo facilitaron la huida del accionista mayoritario en un 91%, Rafael Olvera, que no es creíble que un monto tan grande haya pasado desapercibido para las autoridades que supuestamente estaban supervisando en forma especial a esta financiera. La Comisión Nacional Bancaria señaló que lograron la recuperación de algunos activos, etcétera. Pero yo quisiera señalar que toda la actividad que hoy nos están señalando las autoridades aquí presentes fue tardía. Y me pregunto, dicen los medios que apareció en la prensa que Rafael Antonio Olvera Amezcua estuvo en la cárcel en 2011 acusado por fraude cometido a Interacciones, al Banco Interacciones. ¿Cómo alguien que estuvo en la cárcel por fraude a un banco se le dio permiso de operar una institución financiera? Ahora, si se le dio permiso de operar una institución financiera, pues debió habérsele tenido bajo microscopio, y lejos de ello se le dio alta permisividad para actuar pues con total impunidad, estar engañando a los ahorradores. ¿Cómo es posible que en 5 años nadie, ninguna autoridad se diera cuenta que FICREA operaba en forma fraudulenta y que en este fraude de FICREA las autoridades actuaran pues ex post y no en forma preventiva como les obliga la ley? Y nos dimos por enterados por el periódico El Universal el 5 de enero que la Unidad de Inteligencia Financiera aparecía ahí alguien hablando con una de las empresas relacionadas de Antonio Olvera, con Jackmans, un funcionario, Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackman, una de las empresas involucradas en este fraude, hablaba con alguien que la grabación, la conversación sugiere que es de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y por eso está aquí su titular. Yo le pediría a su titular agradecerle la información que da, pero sobre todo preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera, si tiene facultades desde 2013 para detectar los recursos triangulados de manera dudosa o recursos con operaciones de procedencia ilícita, porque fue hasta ahora, 2014, cuando detectó las irregularidades, o más bien usted no dijo la fecha, cuándo las detectó y cuándo, durante qué tiempo las investigó y cuándo avisó de estos hallazgos a las autoridades correspondientes. Se supone que hay una intervención gerencial, así se anunció en los medios de comunicación, que la intervención gerencial sería rápida y eficaz, y que los interventores pagados con recursos públicos y que son carísimos, el interventor iba a garantizar la viabilidad de FICREA y que la banca de desarrollo monetizaría toda la cartera para regresar de inmediato el dinero a los ahorradores. Este plan, que aquí se informa que lo propuso el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, a mí me parece el más adecuado, no lo que están proponiendo aquí las autoridades. Se tiene que monetizar a los ahorradores, desde luego hacer uso del seguro y regresarle su dinero al 100% a los ahorradores. No se vale con que ahora pues nada de lo que se informó, nada de ello ocurrió. Hasta el 19 de diciembre la Comisión Bancaria ordena la liquidación de FICREA y argumenta que encontraron un desvío de 2.700 millones e informa que con los ahorros públicos
se compraron, perdón, con los ahorros del público, con el ahorro al interior de FICREA, se compraron bienes inmuebles, autos de lujo, viajes, yates, una vida de rey con dinero ajeno. Y hasta después se dio cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que en la reforma financiera aprobada sin cambiarle ni una coma en el Senado para que se le dieran facultades extraordinarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos salga con que no vio nada, sino hasta después. Entonces, no admitimos como válida esta campaña que estuvo haciendo FICREA para aumentar sus captadores de ahorro, porque en FICREA desde un principio se caracterizó por ser una pirámide, donde, ya acabó el tiempo, es una pirámide donde depende de nuevos ahorradores para seguir pagando y no depende de su salud financiera para seguir operando. Y esto debió haberlo encontrado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay evidencias de esta triangulación de recursos desde 2011 con Lehman Trade y según los reportes de la calificadora HR Ratings y el auditor externo, desde 2011 existía esta triangulación de recursos de FICREA hacia Lehman Trade y la autoridad no se detectó sino hasta 3 años después o 5 años después. Incluso el propio presidente de la Comisión Bancaria, bueno, para ahorrar tiempo haría ya 2 propuestas. Una exigencia, que se preserve el patrimonio de los ahorradores, se les pague a la brevedad posible todo su ahorro, que la evaluación y transferencia de la cartera se haga en forma transparente, eliminando el conflicto de intereses, que se dé a conocer al detalle todos los activos, valores de la cartera crediticia, incluidas las de los inmuebles que están en el extranjero, y que el proceso se haga con toda transparencia, se dé cumplimiento a la orden de aprehensión de Rafael Olvera, que lo han visto por allá en Estados Unidos, pero no solo a él. Hay un tesorero de FICREA que hacía las transferencias de FICREA a Lehman Trade. ¿Cómo el tesorero de FICREA va a quedar en la impunidad? ¿O cómo el Consejo de Administración que autorizó esta triangulación de recursos va a quedar en total impunidad? Y también que los supervisores financieros, principalmente el titular de la CNBV, pero también hay un vicepresidente de supervisión preventiva, no sé cómo se llame, pero en el organigrama que se aprobó en la reforma financiera se le dan potestades enormes. Senadora, a estas perdón, personas. me permitiría pedirle que fuéramos concluyendo. Concluyo diciendo que no se debe de admitir ninguna impunidad, que grosso modo hicimos una evaluación de los activos y alcanza perfectamente para regresarle su dinero a los ahorradores. Gracias. Al senador Javier Lozano Alarcón del Partido Acción Nacional hiciera uso del posicionamiento del grupo. Sí, muchas gracias, senadora presidenta. Buenos días a todos y sean bienvenidos, señores servidores públicos, titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de CONDUCEF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a esta que es una reunión de trabajo, no es una comparecencia. Y hago este énfasis porque de lo que se trata es de que, habiéndolos escuchado y teniendo este intercambio, pues podamos encontrar una salida al problema. No solamente esta suerte de sentarlos en un banquillo de los acusados, atacarlos, acusarlos, denunciarlos y salir con las manos vacías. Particularmente a don Mario Di Costanzo le quiero decir que en esta reunión de trabajo usted va a poder constatar cómo sí se puede ser de oposición sin ser un majadero. Tratar a la gente con respeto, a los servidores públicos por su investidura y encontrar soluciones que sean productivas para quienes están esperando de nosotros una solución y una atención. Y esa es precisamente la posición del Partido Acción Nacional. Miren, podemos pasarnos horas tratando de indagar qué pasó, cómo pasó y el nivel de responsabilidad que tienen unos y otros. Es evidente que hubo un fraude monumental aquí. Es evidente que tenemos responsables señalados porque son los que manejaban esta empresa
o este grupo de empresas y que tienen que ser puestos a disposición de las autoridades y encarcelarlos por criminales. Es evidente también que por más que se defiendan las autoridades, que también es lógico que vengan a defender su trabajo, no se puede esperar otra cosa, es evidente también que hubo una acción o reacción tardía de las autoridades y que puede verse esto como un vaso medio lleno o medio vacío. Oye, ¿evitamos males mayores? Pues probablemente sí, es más, seguramente sí, pero probablemente también se pudieron haber evitado los males que hoy se reportan. Entonces, yo lo que diría es que nosotros como legisladores aquí estamos en este equilibrio entre poderes, sí para pedirles cuentas, sí para que ustedes nos den una información, pero también tenemos una gran parte de responsabilidad en cuanto a las leyes que estamos dictando y tenemos una responsabilidad hoy en cuanto a la forma en que podemos modificar o adicionar la legislación vigente. Eso sí está en nuestras manos, porque también es injusto pedirle a las autoridades que tengan una actuación sobre pretexto de un ánimo justiciero que sea al margen de la ley. En Acción Nacional nunca les vamos a pedir que actúen al margen de lo que las facultades de las distintas, bueno, la Constitución y las leyes les otorgan a ustedes respectivamente. Entonces, si ustedes están llegando al límite de sus capacidades y posibilidades porque la ley prevé un seguro de depósito de hasta 25,000 UDIs, no podemos exigirles que vayan más allá porque es violar la ley. Que sí podemos exigirles, oigan, recuperen el mayor número de activos, monetícenlo a la brevedad y complementenle a los ahorradores inversionistas lo que les falte. En ese sentido, también quiero yo reconocer la actuación del diputado Belaunzarán aquí presente, que aunque no es miembro de nuestra comisión, yo lamento mucho que no pueda tener una intervención en esta reunión, porque ha sido muy activo y muy responsable con el tema. Él me invitó, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de representantes de los ahorradores en FICREA, y tenemos, más allá de los partidos políticos a los que pertenecemos, tenemos la misma intención de encontrar una salida en esta reunión de trabajo, que aquí salgamos con un buen acuerdo. Y en ese sentido, lo que quiero es plantear lo siguiente, una propuesta que nos lleve a atender el tema en tres vertientes: preventivo, para que no tengamos estos casos en el futuro, o sea, modificando la ley, obviamente, para darle mejores instrumentos de supervisión y vigilancia, acción y sanción a las autoridades. Segundo, correctivo, pues para castigar como merecen a estos y a los futuros defraudadores que están confiando sus ahorros y inversiones al sistema financiero mexicano. Y tercero, el resarcimiento, que es lo que más le importa a los ahorradores que nos están viendo y nos están siguiendo y están esperanzados en una actuación de nuestra parte. Y ese resarcimiento, yo creo que se puede dar de la siguiente manera, ¿sí? Que en un grupo de trabajo tripartita entre ahorradores, autoridades y legisladores, nos destinemos el resto del mes de enero para encontrar una muy buena reforma a la ley, ¿sí? A la ley de ahorro y crédito popular, que nos permita varias cosas. Primero, elevar el monto del seguro de depósito, porque está a 25,000 UDIs, pero claramente hay un margen para poder elevarlo y con eso cubrir un universo mayor al 42%, que es el que abarcaríamos con los 25,000 UDIs vigentes, ¿sí? Entonces pensemos 50,000, 60,000, no lo sé. Segundo, que los bienes, bueno, ya sea dinero, bienes muebles, inmuebles, todos los recursos que se puedan y activos que se puedan rescatar de este grupo de empresas o personas, vayan directamente al fideicomiso que para tal efecto se ha creado o se cree, ¿sí? Y que de inmediato se proceda a su liquidación y monetización. Y entonces, a los que les haya faltado, ¿sí?, el complemento para cubrir su 100%, entonces, que se utilicen estos activos así monetizados para complementar el 100% de sus depósitos o inversiones. Y tercero, que en lugar de hacerlo de manera proporcional o alícuota, porque lo que no queremos tampoco en Acción Nacional es premiar a los inversionistas institucionales que irresponsablemente pusieron su dinero aquí a sabiendas de que no se podía. Me estoy refiriendo a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y del Estado de Coahuila, porque hasta donde entiendo, el artículo 36 de la ley dice, FICREA era una sociedad financiera popular de nivel de operación 1, y para poder recibir ese tipo de depósitos, montos o inversiones, se tendría que ser nivel 3 o 4 y con autorización previa de la bancaria. Entonces, tampoco vamos a premiar a esos irresponsables, ¿eh? Pero sí, si en lugar de dar ese dinero monetizado
en la parte alícuota de los inversionistas o depositantes, vamos de abajo hacia arriba, los más vulnerables, como aquí se dijo, los que de buena fe, con montos menores, depositaron el dinero creyendo en esta institución, vamos empezando con ellos y vamos agotando así el 100% de todos ellos hasta donde den estos activos. Decía hace un momento, que me precedió en el uso de la palabra, el senador Padierna, que no es justo que los contribuyentes paguemos esto. Miren, lo que hay que hacer es precisamente recuperar el mayor número de activos de estas empresas para que con eso precisamente se haga la compensación correspondiente y no seamos los contribuyentes los que terminemos pagando el pato, ¿sí? Pero claramente los ahorradores también aquí confiaron en el sistema financiero mexicano y les tenemos que dar una salida. Entonces, con esto simplemente termino con dos aclaraciones. Primero, como dijimos, qué bueno que aquí se aclaró por parte de Mario Di Costanzo, que el hecho de que reciban su seguro de depósito los ahorradores no significa que han renunciado a ejercer otro tipo de derechos, acciones legales, o a que sean beneficiarios de los recursos monetizados que se rescaten de parte de estas empresas. Qué bueno que se aclara con todas sus letras. Yo nunca he tenido la duda, pero qué bueno que aquí se hace esa aclaración. Y segundo, insisto, no estaremos de acuerdo tampoco en que se le cubra a los inversionistas institucionales que a sabiendas de que no podían poner su dinero ahí, ahora seamos nosotros los que vamos y les vamos a salvar la cara. Dicho lo anterior, concluyo diciendo que primero, lamentamos este muy penoso caso, este escandaloso caso de fraude. Segundo, sí reprobamos la tardía actuación de las autoridades. Tercero, sí exigimos el castigo a los responsables de este fraude, ¿sí? Y a quienes por acción u omisión tuvieron algo que ver con ello. Y cuarto, proponemos entonces una reforma a la ley de ahorro y crédito popular para efectos de prevenir casos como estos en el futuro, resarcirle al 100% a los inversionistas de buena fe que depositaron su dinero en FICREA, y tercero, castigar a los responsables. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor senador. Seguramente en las reuniones de trabajo subsecuentes habrá muchas coincidencias con las propuestas que aquí usted ha vertido por todos los grupos. A continuación le pediría al senador Ricardo Ursúa haga uso de la intervención por parte del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senadora presidenta. Bienvenidos a esta reunión de trabajo. Muy buenos días a todos. En el grupo parlamentario del PRI reprobamos el fraude cometido en contra de los ahorradores que resultaron afectados por la ilicitud de los servicios de la sociedad financiera FICREA. Sin embargo, esto no debe ser utilizado para pretender generar desestabilización en el sistema financiero mexicano, en virtud que desde el Congreso de la Unión hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades. Sabemos que FICREA constantemente ocultaba y alteraba información, complicando el trabajo de las autoridades financieras. No obstante a ello, hasta el momento dichas autoridades han actuado con objetividad, responsabilidad y legalidad. No se tomaron decisiones irresponsables. Tenemos conocimiento que antes de la intervención se contrató un auditor externo para llevar a cabo un estudio técnico a través del cual se determinó la disolución y liquidación de la sociedad, acciones que han sido complementadas con la presentación de denuncias penales. En otras acciones destaca lo aunado a las averiguaciones que se encuentran en curso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que a partir del 2 de enero del 2015 se iniciaron los pagos procedentes y que hasta el día 15 del mismo mes se habían recibido 3.516 solicitudes para ser susceptibles del seguro de depósito al cual tienen derecho los ahorradores afectados, lo que representaba el 51% del total de ahorradores registrados en la Sociedad Financiera Popular. Lo anterior deja de manifiesto que con transparencia y estricto apego a derecho se está trabajando para resolver esta problemática. Prueba de ello es que en esta soberanía se encuentran presentes representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bajo esta tesitura, si bien reconocemos el profesionalismo y empatía que han imperado en el desarrollo de las investigaciones, el grupo parlamentario del PRI hacemos un respetuoso pero enérgico llamado para que las autoridades competentes lleguen a la verdad histórica de los hechos, para que estos no queden en la impunidad y se aplique puntualmente la ley. Desde el inicio de la presente legislatura y con el firme objetivo
de terminar con las prácticas abusivas en quebranto de las familias mexicanas, en el seno del Congreso de la Unión hemos realizado importantes esfuerzos para fortalecer el marco jurídico que regula las cajas de ahorro en nuestro país. A diferencia del pasado, hoy contamos con un marco más sólido. Hoy se cuentan garantizados los derechos de los ahorradores. Existen sanciones ejemplares a quienes llevan a cabo este tipo de conductas. Producto de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, es obligatorio que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentren debida y plenamente registradas ante las autoridades competentes para dar certeza jurídica a los socios de que su dinero estará seguro y rindiendo los beneficios prometidos. Se han fortalecido las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que apoye a las llamadas cooperativas de ahorro en su correcta incorporación al sector financiero, para que se sujeten a las normas y funcionen correctamente. Ahora los ahorradores de las SOFIPOS cuentan con un seguro de depósito para que no pierdan todo su patrimonio. En síntesis, contamos con una legislación que responde a las exigencias actuales y que aumenta los controles y evaluaciones de estas instituciones para que ya no operen en la ilegalidad. Por ello, estamos convencidos que los hechos serán juzgados debidamente. Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI tenemos presente, hoy más que nunca, que el sector de ahorro y crédito popular requiere de estrictos mecanismos de control y vigilancia que permitan inhibir irregularidades y conductas que incumplan la normatividad. De ahí la importancia de las acciones hasta ahora emprendidas. Los legisladores del grupo parlamentario del PRI solicitamos a las autoridades financieras que realicen una investigación pronta, expedita y transparente, estableciendo sanciones ejemplares a los responsables que han defraudado a las miles de familias mexicanas, procurando en todo momento tengan como eje central la restitución del patrimonio de los ahorradores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor senador. Vamos a desahogar la primera ronda de preguntas y respuestas. Si bien esta presidencia ha sido tolerante en los espacios del tiempo, les ruego que ojalá y nos pudiéramos ir concretando al acuerdo previamente establecido. Para este propósito tiene la palabra el senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera hacer unas preguntas muy concretas, sobre todo porque yo entiendo la preocupación de varios de mis colegas en el sentido de que desde su punto de vista habría una actuación tardía de las autoridades. Se trata sin duda de un tema que a todos nos gustaría que las autoridades pudieran reaccionar de manera expedita. Sin embargo, muchas veces el marco legal y las facultades que ellos tienen no les permiten actuar con la rapidez que todos quisiéramos. Entonces, yo retomando algunos de los comentarios que han hecho mis colegas, creo que ese es parte de lo que tenemos que hacer ahora en el Congreso a partir de este aprendizaje de lo ocurrido con FICREA. Y en ese sentido yo le preguntaría al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, llevándolo a la experiencia internacional, que en casos similares como este, que son denominados al que yo me referí como el de Bernard Madoff en Estados Unidos, que son llamados esquemas Ponzi, ¿cuánto tiempo les tomó, por ejemplo, a las autoridades de ese país o de otros países donde se hayan presentado casos como este, encontrar o detectar un problema como este? ¿Y cuánto tiempo les llevó también resolverlo, restituyéndole a los ahorradores, en la medida de lo posible, la totalidad de los ahorros que habían depositado en estas instituciones? Si nos pudiera también explicar con un poco más de detalle cómo funcionaba o operaba el mecanismo de fraude orquestado por el señor Olvera y sus cómplices en FICREA. Bueno, esas serían mis preguntas para esta parte, y solo me gustaría agregar un comentario en el sentido de algo que también se mencionó en esta mesa hace un momento, de que solo se reacciona ante fraudes consumados. Me parece que, pues sí, efectivamente,
cuando hay un fraude consumado, pues las autoridades reaccionan. Yo no estoy de acuerdo con que se quiera señalar o se quiera afirmar que estos fraudes ocurren con la connivencia de las autoridades. Si ocurren es porque quienes los orquestan o los diseñan, pues han encontrado huecos en el marco legal que les dan la oportunidad de actuar de manera dolosa y de mala fe en contra de las personas que depositaron su confianza en ellos. Entonces, es un problema institucional y de diseño del marco legal. Yo no estoy de acuerdo en que se afirme en que las autoridades se coluden con este tipo de personas. Es simplemente un problema de diseño que tenemos que corregir desde el Congreso. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muchas gracias, senador Flores. Efectivamente, estos esquemas de fraude, estos esquemas piramidales tienen una vida propia, como yo señalaba en mi intervención, en la medida en que a través de la propia captación siguen pagando a los ahorradores, es que entonces siguen subsistiendo. En este caso de Madoff que ya señalaba usted, no lo detectaron las autoridades de Estados Unidos y nada más duró 18 años. Durante todo ese plazo, las autoridades supervisaron, revisaron, vieron lo que hacía Madoff y no detectaron, porque igual que este caso, los fraudes están hechos para que no lo pueda detectar la autoridad. No es como si entras a una recámara cuando entras a la supervisión y veas todo tirado. Al revés, y sobre todo cuando son fraudes, es que está todo perfectamente bien organizado, es lo que le enseñan a la autoridad y entonces es que se pueden dar estos esquemas de manera prolongada. En el caso de Madoff duró 18 años y costó cerca de 60 mil millones de dólares el daño a las personas. Y no lo detectaron, sino que dejaron de poder hacer frente a los recursos de los depositantes. En el caso de Stanford, ese sí lo detectaron, nada más duró ese 20 años. Entonces, los mecanismos de defraudación están hechos en ese sentido. Cuando actúa responsablemente la autoridad, se detienen antes de que dejen de pagarlo los ahorradores, cuando no se pueden detectar una vez que no fue el caso de México, una vez que dejan de ser sostenibles en sí mismos. ¿Cómo funcionaba este esquema? Como señalaba yo, les hacían firmar dos créditos o dos adeudos a los clientes de FICREA, uno en FICREA y otro en Lindman, y además les hacían firmar una carta donde se mandaban todos los recursos a Lindman, de donde entonces ya tenían uso en un uso en una empresa no regulada por la comisión. Lindman es una SA que otorgaba arrendamientos de los recursos. Y además les decían que el crédito firmado en FICREA y les entregaban una carta, era nada más un trámite administrativo ante la comisión. Entonces, no solamente el fraude está en los depositantes, sino que hoy tenemos a cerca de 700 acreditados que tienen dos adeudos y nada más recibieron una vez ese flujo, un adeudo en Lindman y un adeudo en FICREA, que es otra cosa que se tendrá también que atender, porque como señalaban, estamos todos nosotros interesados en recuperar el mayor recurso para los ahorradores, pero también hay que atender la parte de los créditos que fueron sujetos de este fraude, ¿no? Muchas gracias, senador. Adelante, senador, para su derecho de réplica. Sí, muchas gracias, presidente. Me parece que se trata, como ya lo he señalado en mis intervenciones, de un tema que desafortunadamente pues es complicado de atacar, porque no solo se presenta en México, se ha presentado en otros países y lamentablemente pues es inherente a la naturaleza humana de gente que cuando detecta huecos en el marco legal, pues actúa para su beneficio y en perjuicio de la gente que depositó su confianza en ellos. Yo solo quisiera aprovechar este espacio para retomar lo que dijo mi colega el senador Lozano, que creo que aquí lo que corresponde es que lejos de que empecemos a señalar culpables o queramos salir de aquí con nombres de gente responsable a la que hay que sentar en un banquillo de acusados,
lo que tenemos que hacer es resolver el problema que tenemos hoy de los ahorradores y tenemos que resolverlo también sobre todo de la masa más importante de ahorradores. Se trata de un número importante de ahorradores, pero también pues hemos podido conocer de algunos casos que lamentablemente para ellos este problema se vino a presentar porque los exhibe y revela no solo el caso de los ahorradores institucionales, sino de algunos otros casos de ahorradores que pues vieron en este tipo de institución financiera una oportunidad para depositar sus ahorros sin estar sujetos a una supervisión más rígida en otro tipo de instituciones bancarias. Yo creo que esta situación de FICREA nos ha dado muchos puntos de aprendizaje tanto a las autoridades como al Congreso de la Unión. Entonces, yo lo que quiero es retomar las palabras del senador Lozano para destacar lo importante que es más bien trabajar hacia adelante, trabajar obviamente para restituir los ahorros en la medida de lo posible a todos los que se pueda y pues empezar a trabajar en la corrección del marco legal y del diseño institucional. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.